Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Universidad Bernardo Higgins, acreditada en nivel avanzado por 5 años, y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día vamos a hablar de un tema para mí por lo menos apasionante, espero que para ustedes también, y que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con ese oficio invisibilizado que es el de la traducción. Vamos a conversar con un traductor, filólogo chileno, hijo de inmigrantes húngaros, que vivió en Chile hasta los 14 años, luego pasó una parte importante de su adolescencia, ni más ni menos que en Viena, que actualmente reside en Barcelona y que es el traductor. Ahí dejó de ser tan invisible, por lo menos acá, cuando se supo quién había ganado el Premio Nobel de Literatura de este año, un escritor cuyo apellido me da pudor pronunciar, pero vamos a hacer el intento y él me lo va a corregir después, me va a decir cómo se pronuncia de verdad. Laszlo Krasna-Orkai, un extraordinario escritor que forma parte de esta pléyade de escritores centroeuropeos que han sido testigos de las peores catástrofes humanas, humanitarias, de sentido, de guerras, de destrucción, y la han traducido en obras colosales, muchas veces proféticas, en el caso de el último premio Nobel, también apocalípticas. Bueno, Adán Kovačić, traductor chileno residente en Barcelona, es no solo el traductor de las obras de este destacado escritor que debemos conocer más y leer más, editado por Acantilado, sino también ha traducido, fíjense ustedes, ni más ni menos que a Karl Kraus, Stefan Zweig, uno de mis escritores favoritos, Franz Kafka, entre otros. Quiero agradecer a Adán que haya venido esta tarde a caminar conmigo en este pequeño jardín al fin del mundo. Muy bienvenido, Adán, un gusto de conocerte y conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes ahí, en este jardín. Lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes un poco tu historia. Eres hijo de inmigrantes húngaros, de húngaros que llegaron a Chile. ¿Cómo un húngaro llega a Chile? ¿Por qué llega a Chile? Porque aquí no hay una colonia tan grande de húngaros, hay alemanes, italianos, españoles. Cuéntanos un poco esa historia, esa primera historia. Esa primera historia viene porque mis padres se fueron de Hungría a finales del año 48, cuando ya el estalinismo se estaba instalando allí de forma definitiva. Y entonces, ya hacia finales del año 48, pues se fueron, huyeron, digamos, porque había que cruzar en aquel momento, ya la frontera se cruzaba clandestinamente, y fueron a parar a Austria, estuvieron en un campo de refugiados, luego en otro campo de refugiados en Italia, y luego finalmente, pues uno de los países a los que podían ir, bueno, podía ser, yo creo que Australia, otro podía ser quizás Canadá, pero al final ellos decidieron ir a Chile. No tenían ninguna conexión con Chile, ninguna. Y en un barco, pues de estos barcos que llevaba a refugiados, pues recalaron en Valparaíso, y así empezó la historia de mis padres en Chile, ¿no? Entonces yo nací allí pocos años después. Ellos llegaron en febrero del 50 a Valparaíso. Y después se fueron a Santiago, estuvieron en el estadio, estuvieron no me acuerdo exactamente, claro, yo no, esa parte inicial de ellos tampoco sé mucho de eso, pero estuvieron en el estadio unos meses y después, bueno, poco a poco se fueron abriendo camino en el país. Y, Oye, y sí, Adán, ¿y dime. qué idioma se hablaba? ¿Qué se hablaba? ¿Qué lengua se hablaba
al interior de tu familia se hablaba húngaro, pero entiendo que también se hablaba alemán e inglés. ¿Cómo era esto? Castellano. Sí, bueno, sí. En casa se hablaba húngaro y se hablaba castellano. Es decir, castellano se hablaba porque mi hermana, que nació poco, 2 años y medio después de mí, con mi hermana yo hablaba en castellano y con mis padres en húngaro. Así que en la casa se hablaban esas dos lenguas. Luego se añadió también el alemán. Mis padres hablaban alemán. eh, Eso era bastante habitual en una determinada clase social en Hungría, que se hablara el alemán. Y entonces entre ellos a veces hablaban alemán cuando no querían que los hijos entendieran. Y el inglés, mi padre era muy anglófilo, y entonces pues ahí poco a poco también me fue obligando a hablar en inglés. Así que había una cosa multilingüe en la casa, pero las dos lenguas principales eran el húngaro y el castellano. Ahora, Luego, sí, en mi caso se añadió el alemán cuando fuimos a parar a Viena, sí. ¿cómo es esto de vivir en este reino multilingüe? George Steiner, el gran humanista que falleció hace unos años atrás, me imagino que lo conoces muy bien, Sí, él hablaba, era un políglota, hablaba varios idiomas y también. decía que un idioma se lo tiene adentro cuando uno puede soñar en él, que él a veces soñaba en alemán y algunas veces soñaba en francés. ¿Qué significa eso de vivir en una patria de muchas lenguas, por decirlo así? Claro. Bueno, yo no sé exactamente lo que puede significar porque yo vivo allí dentro, yo vivo en ese líquido, digamos, multilingüe, y entonces yo no lo veo desde fuera, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo sueño en varias lenguas, incluso en catalán, claro, es la lengua que se habla aquí en Cataluña, donde yo vivo, así que también a mis diversas lenguas se ha agregado también el catalán. Y entonces, claro, yo sueño según la situación, pues en una o en otra, ¿no? Si sueño con mis padres será en húngaro, después, bueno, depende de la escena, cualquiera de ellas, pues en una de esas lenguas, sí, sí. Bueno, tú no solamente tienes la lengua, el húngaro como una lengua que viene contigo de tu infancia, sino que además la has trabajado en la traducción al español, que me imagino que es Sí, un trabajo colosal, épico. Me gustaría que nos hablara un poco de la lengua del húngaro, que sabemos sí, poco acá de esa lengua. claro, claro. ¿Cuál es la Pues especificidad que tiene? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo es esa lengua, el húngaro? mira, el húngaro, a ver, yo traduzco del húngaro, y tengo que decir también que yo tuve que dar unos pasos importantes para adentrarme luego en la literatura, porque claro, era mi lengua materna, era la lengua doméstica, pero yo no tenía una formación sólida académica, por ejemplo, en la lengua, como sí he tenido luego en alemán, ¿no? Eh, entonces, claro, yo tuve que hacer todo un recorrido. Me acuerdo de las primeras traducciones que hice, que tenían listas interminables de preguntas a algún amigo húngaro para resolver algunos problemas. Todas esas listas se han ido achicando con el paso de los años, pero era así. Y en cuanto al húngaro, lo principal, lo que hay que saber primero es que no es una lengua indoeuropea. Es decir, el castellano se parece más al ruso que el húngaro al castellano. Es decir, la distancia entre del húngaro respecto a las lenguas que nosotros conocemos más de cerca, el inglés o el francés o el alemán o el ruso, el castellano, el italiano, todo eso, o el griego, todo eso forma parte de un tronco común, que es el tronco indoeuropeo. El húngaro está fuera de eso, es otra lengua distinta. ¿Y qué la caracteriza a esa lengua? Pues que para empezar, es que es aglutinante, es decir, eh, no tiene preposiciones, se añaden, para nosotros es una preposición, se añade al sustantivo, ¿no? Por eso es aglutinante, ¿no? Esa es una de las características. Luego la sintaxis, claro, es también diferente. Sí, hay muchas particularidades. Digamos, a primera vista, eh, a cualquier, eh, a cualquier visitante, a cualquier turista, le choca porque se encuentra en un país donde mira los letreros, los carteles, lo que sea, y no entiende nada. No entiende Ujú. nada, no tiene nada, nada de qué agarrarse, ¿no? Esa ¿Y es cuál es la. el origen, y cuál es el origen del húngaro y con qué otras lenguas está emparentada? Lenguas que Sí, conozcamos, que sea mira, pariente, por decir. sí, el origen es asiático, es decir, Ujú. más allá de los Urales.
y está emparentado, claro, luego son tribus que fueron acercándose a Europa, ¿no? En el camino se fueron separando y también acogiendo elementos de otras lenguas. Y con qué lengua está emparentado? Pues con el finlandés, el estonio, es decir, lenguas que se hablan en Europa, y luego con otras lenguas que se hablan, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Pequeñas lenguas que se hablan en ese enorme territorio que es Rusia, ¿no? Esos son digamos, los parientes más conocidos, más importantes de la lengua húngara, ¿no? Pero ¿Cuáles son lo más importante, ¿sí? las cualidades estéticas, el valor estético de la lengua húngara? Uno puede decir muchas cosas del alemán, se dice que es un idioma propicio para la filosofía, se dicen cosas del francés, a lo mejor algunos clichés, el lenguaje del amor, en fin, pero el húngaro, ¿cuál es, tú que lo has manejado literariamente, Mm, sus matices, sus connotaciones? ¿Cuál es la mucho. riqueza del húngaro para ti, Yo Adán? diría que, yo diría que, para empezar, es una lengua que tiene muchísimas vocales, Mm, muchas. mm, Tiene, yo creo que 14, o no lo sé exactamente, no lo recuerdo. Pero entonces hay una sonoridad y una musicalidad que es muy particular, claro, en el húngaro, ¿no? Eh, es curioso, también te diría, otra de las particularidades del húngaro es que los acentos, el acento recae siempre en la primera sílaba, ¿no? Digamos, es una esdrújula permanente, ¿no? Tanto que a un húngaro cuando habla otra lengua, luego se le reconoce enseguida por esa tendencia suya a acentuar mm. las primeras sílabas. Por ejemplo, ahora que tenemos este premio Nobel, el acento recae en Krasnahorkai en la primera sílaba. El Krasnahorkai, ahora acento lo acabo de recae en aprender. la O primera, claro. Claro, 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 claro. Oye, Adán, y si es sonora y musical, me imagino que debe tener muy buenos poetas. Los Sí. poetas son importantes, no son lo decía Malarmé, son los guardianes del lenguaje de esa tribu, los perfeccionadores de ese lenguaje de la tribu. ¿Qué poetas tiene Hungría? Bueno, tiene, claro, es decir, poetas diría así, ahora pensando así rápidamente, para empezar están los clásicos románticos del siglo XIX, Petőfi, que es el más conocido, ¿no? ¿Mm? Eh, Vörösmarty, sí, son grandes poetas del siglo XIX, cuando el húngaro se constituye en lengua literaria, que no lo era tanto. Y luego están los poetas del siglo XX, que yo diría dos, me gustaría resaltar dos, Pilinski ¿Ya? y, y Vörös Sándor, Vörös, sí, 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 son extraordinarios poetas, sí, sí, sí. Voy a anotarlos porque yo soy fanático de la poesía, así que vamos a empezar a buscarlos. Eh, Claro, eh, claro, 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 sí, 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 para sí, leerlos. ¿Tú los has traducido? ¿Tú los has traducido? No, no, yo he traducido algo de Petőfi y estoy empezando a traducir algo de Pilinski, sí, 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 con un amigo poeta, sí, sí, sí. Yo traduzco también poesía poca y muchas veces lo hago con algún amigo poeta. Por ejemplo, he traducido ahora, esto es digamos, ahora es un inciso, yo he traducido Rilke, La Rilke. las elegías de Duino, las traduje y con un amigo, sí, sí, sí. Y Eh, ahora eh, estoy traduciendo Pilinski con otro amigo. Adán, ¿y si no pudieras decir una frase o algo, un verso en húngaro que muestre todo esto que estás diciendo tú, estas sonoridades vocales, A para ver, sentir déjame el mirar. húngaro? Porque, Si me das un segundo, por supuesto, ahí buscaré algo en mi biblioteca, a ver si tengo algo muy a mano. estamos conversando en el jardín con Adán Kovacic, Sí, es sí, sí, traductor, sí. filólogo, autor además de interesantísimos ensayos, Guerra y lenguaje, Klaus en los últimos días de la humanidad, El vuelo de Europa. En fin, y además de traductor de grandes escritores, entre ellos Kafka y el último premio Nobel de Literatura, Laszlo Krasznahorkai. Ahí tratamos de acentuar en la esdrújula, vamos a ver si nos resulta. Y aquí, Adán, Entonces ahora, por ejemplo, ahora te digo unos versos aquí de Pilinski, te digo, az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül, ezért azért, egy szóval mindenért. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik hozzám tartozik, a másik
al-Hayasatatla. Pues aquí hay unos versos Sí, de verdaderamente Higgins. se siente como una lengua de la cual uno puede, es muy difícil decir de qué agarrarse, ¿no es cierto? Alguien que la Nada, escucha por no la tienes primera nada, vez. ¿Ah? No tienes nada, nada nada. que agarrarte. Ahora, tu trabajo en la traducción del último premio Nobel, hablemos un poco de eso. Es un escritor, tú nos puedes contar mucho más de él, obviamente, que es una obra que muchos han dicho que es visionaria, una obra que tiene tintes apocalípticos, pero que también, a pesar de que uno podría decir que una obra, por decirlo así, oscura, negativa, que da cuenta de la crisis del hombre, del tiempo, del lenguaje, etcétera, al mismo tiempo hay tintes de belleza y búsqueda o una suerte de fe en el poder de la estética, de la belleza del arte en un mundo en una crisis profunda. Tanto es así que el mismo premio Nobel ha dicho que él está triste y que él está muy triste por la situación del mundo hoy, que es algo que lo afecta profundamente. No sé si por ahí va alguna de las características de la obra de Las Flores. A ver, yo creo que lo que has dicho encaja perfectamente, digamos, esas dos vías están muy, muy presentes en la obra de Krasna-Horkai. Sí, sí, es decir, de ahí, digamos, sí, ahí está digamos, ahí están las claves, ¿no? Por un lado, esa visión sombría, oscura, apocalíptica, la presencia de la destrucción, la presencia de la violencia, ¿no? Eh, ese es algo que muy característico de la obra, en todas ellas aparece ese elemento. Y luego está ese otro elemento que es esa búsqueda de la belleza, mm, esa, esa idea de que, eh, de que lo sagrado está en la belleza, se manifiesta en la belleza, eh, se manifiesta en alguna estatua, se manifiesta en alguna pieza musical de Bach, etcétera. Todo eso está presente en él, ¿no? Y esas dos vertientes. Y luego hay otra vertiente que digamos que también es, por un lado, hay libros que están muy centrados en ese mundo de la provincia húngara, ¿no? Y otros, en cambio, que se abren al mundo y recorren otros territorios que también nos parecen lejanos, como por ejemplo Oriente, ¿no? Japón o China, ¿no? Es decir, él en ese sentido es muy abierto también estéticamente, ¿no? Entre los libros que en la línea de la búsqueda de la belleza parece que, no lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo, lo estaba buscando y no lo he encontrado, es Seibo descendió a la Tierra. Ese yo, sí, 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 Ese sí, sí, libro, ¿tú lo sí, recomendarías como un libro para acceder a mucho. esa dimensión más luminosa, por decirlo así, de la Sí, obra del Premio Nobel? absolutamente, sí, sí, ¿Mm? sí, es un libro muy hermoso. eh, es un libro que son una serie de relatos que tienen un toque ensayístico a veces, y todos ellos se centran en algo relacionado con la belleza, ¿no? Un cuadro renacentista, o la Venus de Milo, o la construcción de un templo en Japón. Bueno, decir varios, algo del teatro no. Bueno, un montón de- de textos, relatos, eh, algunos totalmente imaginarios, ¿no? Porque hay alguno, por ejemplo, genial, uno de un escultor que está invitado a a una especie de círculo de artistas y, y entonces cada artista pues se dedica ahí en ese círculo, eso es una especie de reunión en la montaña, cada uno de ellos se dedica a crear su obra, uno pinta, el otro dibuja, o el otro, bueno, todo, diversas... Son diversas obras. Y entonces, ¿qué es lo que hace este señor, este escultor rumano al que han invitado y que ha llegado a pie? Todos los demás vinieron en coche o en autobús, él llegó a pie. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que hace él? No se sabe, nunca lo ven crear su obra, hasta que al final descubre que está creando una obra subterránea, Ujú. invisible, ¿no?
Ajá, Y interesante. sí, 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 es un texto maravilloso. Todo, esto también está en Iseyobo descendió a la tierra. Seyobo es una diosa japonesa. Sí, sí. De alguna manera hablamos de la belleza como un valor al que parece que Laszlo Krasznahorkai se aferra como una luz de esperanza en medio de un mundo con tintes apocalípticos. Recuerda un poco la frase de la típica que se ha citado tantas veces, el príncipe Mishkin, ¿no? De Dostoyevsky, solo la belleza salvará al mundo. Pareciera que por ahí va la fe o la esperanza de este autor. Claro, puede ser, puede ser. Pues ¿Ah? mira, tú en este sentido has dado en el clavo porque el príncipe Mishkin, Dostoyevsky en general, y muy concretamente el idiota de Dostoyevsky, yo creo que tiene un papel muy importante en la obra de él, ¿no? Mm. Es decir, en la obra de él, aparte de estas dos vertientes, apocalíptica y la otra de la búsqueda de la belleza, de las que hemos hablado, tienes también una serie de figuras, una serie de personajes que van apareciendo continuamente y uno de ellos, uno de estos personajes es el inocente, ¿no? Inocente, a la vez marginado e inocente, que aparece en todas sus obras y que de alguna manera este personaje se salva, ¿no? Se salva, así como en medio de la destrucción, pues todos desaparecen, acaban destruidos, muertos o lo que sea, estos personajes inocentes y marginales se salvan, ¿no? Oye, Esa- y sí, tú sí, recomendaste, has recomendado en varias entrevistas que he visto, sobre todo partir por Tango Satánico, porque parece que en esa novela están, no sé si los personajes, los arquetipos y los temas que van a desplegarse después en el resto de su obra. sí, sí, Háblanos un sí, poco de ese libro de Tango Satánico, que hay que advertir que no son libros fáciles. Era un autor que tal vez se resiste al comienzo, pero una vez que uno vence esa resistencia, como ocurre con grandes autores, uno se va a encontrar con grandes tesoros, ¿no? Con grandes perlas adentro de la obra. claro, claro, sí. Tango satánico es importante, eh, sí, porque yo lo recomiendo siempre porque por varias razones. Una de ellas es que cómo entrar en la obra de Krasznahorkai, cuál es el primer paso. Yo pienso que, claro, el primer paso es su primera gran novela, ¿no? Y la primera gran novela es Tango Satánico. Y allí realmente aparecen determinadas, eh, determinados personajes, determinadas formas también literarias en las que él luego insiste, ¿no? Eh, y también el tipo de frases a través de las cuales él va creando su mundo, ¿no? Entonces el tipo de determinados personajes, entre ellos un personaje inocente, otra vez, hay una niña, ¿m? Que en este caso no se salva, que pues prefigura ese personaje inocente que luego aparecerá tanto en su obra, ¿no? Luego la destrucción, la devastación, que también están muy ligadas a su obra, esa idea, ¿no? Y, y luego, en el caso de Tango Satánico, es unos personajes siniestros, ¿no? Que llevan a otros personajes que están como desahuciados, que no saben hacia dónde ir, y a estos personajes los encandilan, ¿no? Los siniestros encandilan a los otros y los llevan en el fondo a la nada, ¿no? Y se aprovechan de ellos y en el fondo después los llevan a la nada. Y luego, digamos que todo eso prefigura, pero luego está el tema del lenguaje, de eso quería hablar un poco, porque es algo muy peculiar en él, ¿no? Y aquí empieza, en Tango Satánico ya empieza a configurarse, pero luego él lo va trabajando cada vez más, ¿no? Digamos que esas frases largas que caracterizan su obra, ¿no? Esas frases largas las va haciendo cada vez más largas, ¿no? ¿Ah? Y nosotros en el Barón Bentheim, ya que una de las casi últimas obras, que es la última que está traducida al castellano, en el Barón Bentheim tenemos frases de 6, 7, 8 páginas, ¿no? Wow, Y en pero el espérate, último, esas frases corresponden como a lo que hemos visto en otros autores, por ejemplo, John Fosse, nuestro premio Nobel de Literatura también, sí, pero son monólogos sí. y corrientes. ¿Esto es corriente de la conciencia o es el mismo narrador? Es el narrador, es el narrador y
en Tango Satánico aparece, por ejemplo, otra de las características de pronto de los personajes se lanzan a grandes discursos. Y esos grandes discursos son algo también muy característico de su obra. De pronto siempre aparece en algún momento alguien que se levanta y suelta una perorata interminable, ¿no? Eso también aparece en Tango ¿Y eso Satánico. crees tú que viene de qué? ¿De alguna experiencia en la infancia? El tema de la palabra, el monólogo, el discurso. ¿A qué corresponde eso, crees tú, dentro de la obra? ¿Por No lo qué sabría decir, eso en la no obra? lo sabría decir. Tampoco conozco tanto, digamos, nosotros nos conocemos, hay una cierta amistad entre nosotros, pero tampoco, digamos, no sé, la infancia, tampoco sé mucho. Transcurrieron mi infancia en Chile y la suya allá en Hungría, ¿no? Aunque hay una curiosa relación entre nosotros en cuanto a la ciudad de nacimiento de Gyula. Él nació en Gyula, en el ¿Mm? sureste de Hungría. Ahora nos estamos desviando de nuestro camino, pero lo quiero contar. Yula, él ¿Ya? nació allí y resulta que mi padre pasó su infancia en Yula, precisamente en esa Mira, ciudad. Sí, sí, sí. qué sincronía más grande, ¿no? Sí, sí, muy Impresionante. grande, muy grande. La hemos comentado, nos hemos reído mucho por eso. Y de manera que Yula, por ejemplo, para mí era algo muy presente también en mi infancia. Se hablaba mucho de Yula precisamente porque mi padre pasó allí su infancia, sí, sí. Pero ahora, entonces, Oye, claro, yo tampoco conozco mucho, y no sé, estas largas peroratas, estos grandes discursos que aparecen en su obra, pues no, no sé de dónde viene exactamente. Pero también tengo que decir que en las películas de Belatar que se sí, basan sí. en, en las novelas de Krasna-Horkai, también aparecen de pronto un personaje que empieza a soltar un largo discurso, ¿no? Y es algo que viene de Krasna-Horkai. Me recuerda un poco a nuestro Pablo de Roca, ¿ah? En ciertos poemas que aparecen unos monólogos gigantescos Sí, y exacto, largos. exacto. ¿Ah? Sí, 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 Eh, sí, sí. eh, eh, Antes de ir a la pausa, quiero preguntarte sobre la tarea del traductor. Yo decía una tarea invisibilizada, pero está claro que en ciertos momentos de gran desarrollo cultural del pensamiento y la literatura hubo un fuerte movimiento de la traducción. En los, en los, pensemos en la escuela de los traductores de Toledo, de la corte de Alfonso X el Sabio, lo clave que fue ese movimiento de traductores. Y cuando la traducción decae, bueno, también decae el pensamiento, el papel, el lugar de la traducción en nuestra cultura y en el pensamiento, Adán. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo como esencial, claro. Es decir, nosotros, nosotros aquí, digamos, en Occidente, eh, cómo hemos llegado a las obras de los grandes autores, precisamente a través de las traducciones, ¿no? Y ha habido realmente, como tú dices, ha habido momentos en que la traducción desempeñaba un papel muy importante. En la Edad Media, por ejemplo, hubo toda la escuela de Toledo que tú mencionas, pero también luego en el romanticismo se tradujo mucho, la obra de Shakespeare de pronto se difundió a través de las traducciones, y luego, es decir, y luego también a finales del siglo XIX, comienzos del XX, claro, cómo llegó a Europa Occidental la obra de los grandes autores rusos, por ejemplo, ¿no? De Tolstoy, de Dostoyevsky, que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, a través de la traducción. Es decir, que es un elemento fundamental en la cultura, ¿no? Es decir, yo no puedo imaginar una cultura literaria sin la traducción, me parece absolutamente impensable, ¿no? Y eso que ya hemos hablado al comienzo de las múltiples lenguas en las que puedo leer y escribir y, bueno, y que conozco, y así que digamos, yo no necesariamente tengo que recurrir a la traducción, pero, y sin embargo, la traducción es esencial, ¿no? Estamos caminando en el jardín con Adán Kovacic, traductor, filólogo chileno, el traductor de la obra del Premio Nobel de Literatura de este año, Laszlo Krasna-Horkai, Premio Nacional del Ministerio de Cultura de España por su obra, Premio Nacional de Austria, el Premio Balassi de Hungría, entre otros. No solo tiene una obra de traductor, sino también una obra ensayística en la que reflexiona sobre el lenguaje en el mundo, el lenguaje y la guerra, el lenguaje y la degradación en propaganda, etcétera. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos caminando y conversando, Adán, aquí en el jardín. Estamos caminando en el jardín
en esta tarde y estoy conversando, como lo hago siempre, todas las tardes aquí en el jardín con Adán Kovacic, hijo de inmigrantes húngaros, chileno, gran traductor, miembro de la Academia Alemana de Lengua y la Literatura, autor de varias obras ensayísticas, pero además traductor de autores tan importantes como Karl Kraus, Franz Kafka, y el Premio Nobel de Literatura Laszlo Krasnaorhai. Tradujiste a Stefan Zweig y quiero preguntarte tu relación con la obra de Stefan Zweig, un autor que admiro. Pienso en el mundo de ayer, pero pienso también en su obra narrativa, pienso en su reflexión sobre Europa, su final trágico. Tú sabes que se suicidó en Petrópolis, fue Gabriela Mistral, una chilena la primera que encontró la pareja que se había suicidado, un personaje que de alguna manera encarna el drama del humanismo europeo en el siglo XX. Me gustaría que habláramos un poquito de él, Adán. Pues sí, sí, yo traduje algo para Acantilado en su día, eso me lo encargó el editor Jaume Valcorba, que fue quien, bueno, de alguna manera también me encargó al principio la obra de Krasna-Horka y fue él el que me lo descubrió en realidad. ¿M? Y, y traduje pues La embriaguez de la metamorfosis, una novela póstuma de él, sí, sí, muy, muy bonita. Y luego traduje la novela de ajedrez y Mendel de los libros, sí, sí, dos obras. Preciosos los dos textos, Sí, extraordinarios. sí, 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 sí. Yo recuerdo que yo creo que me dieron a elegir Mm. en su momento a ver qué quería elegir, qué quería yo traducir y dije estos dos textos tan bonitos y bueno, tan un poco diversos también porque transcurren en momentos diferentes de la historia del siglo XX, pero importante, ¿no? Porque claro, Mendel de los libros, cuando se viene abajo el personaje es en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que de pronto ese personaje, ese ser que no pertenece a ninguna nacionalidad, ni quiere, ¿no? Porque ha venido de Rusia, judío de Rusia, que ha venido ahí, pero tampoco nunca ha adquirido la nacionalidad austríaca, que de pronto se encuentra con que empieza la guerra y y lo tratan como un enemigo. ¿M? Mm. Y entonces ahí se viene abajo definitivamente ese personaje. Es muy hermoso, una gran invención, ¿no? Y luego está la novela de ajedrez, que claro, que transcurre cuando las tropas alemanas, nazis, Hitler entra en Austria en 1938 y bueno, el personaje principal pues acaba detenido por la Gestapo. Mm. Eh, Así que sí, sí, es un autor muy, muy grande, muy... eh, yo he leído algunas cosas también sobre él, claro, también tiene un lado así un poco, no se ha sondeado del todo a fondo su obra y su personalidad, es muy especial, sí, sí, sí. Los autores que tú has traducido pertenecen a este mundo, el mundo centroeuropeo, que es de donde finalmente estalla la gran crisis de Sí, las dos guerras mundiales, la sí, catástrofe de Europa, uno podría decir, ¿no? sí, sí, La sí, entrada en sí, el abismo de la Europa humanista, que suponía que estaba preservada por su valor humanista, y resulta que al interior del más refinado y alto humanismo, estamos hablando de Austria, Viena, surge la peor pesadilla, las doctrinas totalitarias, el nazismo, exacto. etcétera. Karl Kraus, Stefan Zweig, son todos testigos de ese tiempo y víctimas de ese tiempo. ¿Qué Sí, nos sí, sí, enseñan esos autores en relación también al lenguaje que tú has trabajado en tus ensayos? Por sí, eso este guerra y lenguaje. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué podemos aprender en nuestro tiempo hoy de esos autores, de esa playa de verdaderos claro. testigos y profetas de nuestro tiempo, Sí, Adán? sí, sí. Claro, es decir, yo en ese sentido, digamos, yo he sido traductor, he traducido muchos, muchos libros, pero digamos, me he centrado de forma deliberada en ese mundo centroeuropeo, tanto austríaco como húngaro, ¿no? De esos autores que de alguna manera observaron el recorrido que estaba eh, teniendo Europa en aquellas décadas, ¿no? Y lo observaron con mucho temor y al mismo tiempo con mucha lucidez, ¿no? El camino hacia la destrucción, ¿no?
Y también no te olvides que yo también he traducido mucho, mucho a otro premio Nobel, que es Imre Kertész. Sí, Imre claro. Kertész, claro, yo lo he traducido. ¿Y cuál es el centro de la obra de Imre Kertész? Es los campos de concentración y exterminio, ¿no? Que él los vivió. Él como adolescente, tenía 14 15 años, Kertész lo trasladaron a Auschwitz y después de Auschwitz a Buchenwald. Él sobrevivió, aunque era muy, muy pequeñito, muy joven, él sobrevivió y ¿Qué es lo pudo que rescatarías incluso. tú de esa obra desde el punto de vista literario? Porque se han escrito muchos libros sobre el Holocausto, Sí, pero sí, sí, sí. ¿cuál es el aporte de él? ¿Cuál es De su él, aporte el como aporte de escritor? él, yo creo que, sí, sí, dentro del grupo de autores que han tratado de forma radical, intransigente y lúcida el Holocausto, Cartes está entre los más grandes, ¿no? Ujú, Cartes, Jean Améry, Primo Levi, ujú, son los más grandes, ¿no? Celan, Paul Celan en poesía, ¿no? claro. Claro. Es decir, todos estos autores, son muy pocos los que han trasladado la experiencia del Holocausto a la literatura de una manera duradera, ¿no? Porque luego, bueno, hay muchos testimonios, hay mucha obra sobre eso, pero digamos, los grandes, grandes autores son estos, ¿no? Los que han rescatado de una manera personal, muy propia, muy artística también, muy literaria, esa experiencia, ¿no? Eso es lo importante y eso es lo que quedará. ¿No? De eso estoy convencido, quedará eso. Y la memoria del holocausto está allí, ¿no? Es George decir, Steiner hablaba en el libro Presencias Reales, habla del concepto del contrato roto, es decir, la crisis de la palabra en Occidente, el afterword, muchos de estos autores tienen que ver con eso. sí, La carta de Lord Chandos es un anticipo de sí, esa crisis, ¿no? sí, De Hugo exacto. von Hofmannsthal, ¿no? Sí, De sí, alguien que ya sí, no puede nombrar ni decir. Eh, exacto, exacto. y yo creo que me parece que ese ha sido un tema que de alguna manera está presente en tus libros, Sí, la guerra y lenguaje, sí, el destino de la palabra, y el exacto. último Sí, sí, KS, sí, sin embargo, lo verdadero. Me gustaría una sí, reflexión y hacia dónde apuntan estos ensayos tuyos y cuáles son tus preocupaciones en el tema de la palabra claro. y la palabra hoy, en el mundo de Sí, hoy. sí, 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 sí. Bueno, totalmente. Es decir, mi obra literaria y ensayística, porque claro, mi escritura es como híbrida, ¿no? Que contiene tanto ensayo como narrativa, ¿no? Mis libros tienen esa característica, ¿no? Esa característica híbrida de ensayo y narrativa. Y entonces, en todos ellos desempeña esta idea de la catástrofe de la palabra, de la posibilidad de que la palabra desaparezca, de que en medio de esa enorme cantidad de información a la que estamos expuestos, de pronto la palabra deje de existir, ¿no? Esa es y después está el otro tema importante en guerra y lenguaje, sobre todo allí, mm, ahí lo trabajé mucho, la palabra utilizada mm, para fines propagandísticos o con intención eh, bélica, con intención propagandística, ¿no? Es decir, ahora, es decir, a partir del siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, la instrumentalización de la palabra se ha convertido en algo absolutamente normal. Instrumentalización que aparece tanto en la propaganda como luego en la publicidad, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y también en la información, ¿no? La palabra se reduce, la palabra pierde su magia, la palabra pierde ese sentido sugerente que tenía, ¿no? Y la palabra pierde riqueza, ¿no? Todo Y sí, eso se va atrofiando hasta, yo creo, de pronto, digamos, el punto de partida o el punto de llegada más bien en que al final quedará en la nada. bueno, y si la palabra es la casa del ser, como dice Heidegger en su carta sobre el humanismo, significa que no está afectado solo la palabra, está afectado el ser Claro, más profundo y la esencia del exacto, humano, ¿no? exacto. Y hoy día se habla mucho de la inteligencia artificial,
Y la pregunta es, la relación de la inteligencia artificial, del desarrollo, de este desarrollo digital que va a hacer que máquinas generen lenguaje, incluso se dice que van a poder sustituir los traductores. Yo sé que tú no piensas que no, yo tampoco, creo que no pueden, Sí, pero hacia allá va la tendencia. Inteligencia sí. artificial, lenguaje, traducción, una reflexión tuya, Dan. Bueno, de eso, digamos, el mundo de la traducción está hablando de eso porque hay editoriales grandes, grandes que ya recurren a la inteligencia artificial para traducir libros que son de un nivel sencillo, ¿no? De un nivel sencillo. Entonces, digamos que hay una posibilidad de una traducción mecánica que luego trasladan a un traductor para que le haga una especie lo planche un poco, lo repase un poco, lo alice un poco y mejore el estilo. Pero digamos, eso ya está en marcha, ¿no? Desde un punto de vista comercial, ¿no? Ahora, la traducción no va a desaparecer, no puede desaparecer en el sentido de que ese deseo, la traducción es un deseo. La Ujú. traducción es un deseo de apropiarse de un texto y trasladarlo mediante esa apropiación a tu propia lengua, ¿no? Y eso tú lo quieres hacer, tú lo deseas hacer. ¿No? Eso es lo primero. Y luego está el otro hecho que en la traducción literaria hay miles de matices, hay miles de matices que de pronto en una traducción mecánica a través de la inteligencia artificial desaparecen, ¿no? Es decir, es que yo he visto algunas cosas, claro, algún poema traducido por la inteligencia artificial y era absolutamente ridículo y grotesco, grotesco, sí, realmente espantoso, ¿no? A lo Y mejor lo por irán último, mejorando con los años, pero claro, es que es muy difícil que lleguen a algo realmente de calidad. Pero claro, lo porque, que se pierde es la calidad en claro. general. Y yo pienso que traducir no es solo traducir palabras, uno traduce también un ritmo, Claro, el sí, flujo sí, de una lengua, totalmente, hasta los totalmente, silencios uno podría decir que traduce. Yo creo que la traducción es un totalmente, oficio muy claro. delicado, ¿no? Sí, 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 De totalmente. escucha Sí, de un sí, sí. lenguaje para poder traspasar al otro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso, por ejemplo, la traducción de Krasnahorkai, ya volvemos a nuestro premio Nobel, la traducción de Krasnahorkai, escuchar, seguir el ritmo, es esencial, es esencial. Y entonces, luego en castellano, de pronto me encuentro con que aquí debería incluso, digamos, yo soy bastante, me ciño bastante yo tengo una formación filológica, así que me ciño bastante al original, en ese sentido soy bastante literal, ¿no? Pero de pronto, en una traducción de este tipo, de pronto ves que tienes que introducir una palabreja, alguna pequeña muletilla para que el lenguaje mantenga el ritmo que está llevando, ¿no? Es decir, son decisiones. Traducir es decidir continuamente, ¿no? No es inventar, es decidir. Adán, quizás sería bueno que nos pudieras despedir con alguna frase favorita tuya o un verso o algo en húngaro, no sé si se te ocurre algo para volver a escuchar ese idioma que es tan poco conocido en Chile. Sí, sí, Nos bueno, pudieras despedir. voy a leer algo otra vez de Pilinski, porque claro, este es mi poeta preferido, y a ver si ahora se me ocurre algo, voy a mirar, voy a pensar. ¿Eh? Estamos Mira, conversando y aquí estoy terminando. pensando uno que ahora volvemos un poco a nuestros autores y a nuestro Cartes, en este caso, hay ahora un poema que me viene a la mente que se llama Auschwitz, ¿no? Auschwitz. Ez de Pilinszky. Pilinszky. Négy esztendős lehetek, az én koromban a világ, vagy ha úgy tetszik, a valóság. Egy szóval mindaz, ami van. 2 esztendő vagy 80 év, mázsás cipő, több tonnás kiskabát, és főként, ami hátra van még, pontosan 5-6 éves. Muchas gracias, Adán. Nos damos cuenta al escuchar y acostumbrándonos ya a la música del húngaro, todo el mundo y los mundos que hay en la literatura de distintas lenguas que no conocemos, lo crucial que es la tarea del traductor. Adán Kovács, uno de los grandes traductores al español hoy, filólogo, hijo de migrantes húngaros, chileno, traductor de autores extraordinarios que siguen siendo absolutamente contemporáneos y que tienen que ver también con el tiempo que estamos viviendo hoy día.
Adán, te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado, esta preciosa para mí conversación aquí en mi jardín. Y espero que vendrás a Chile o no vienes habitualmente a Chile. No, no suelo ir porque la verdad es que, claro, nos vinimos luego a Europa y, digamos, yo no he tenido ya prácticamente relación con el país y aparte que, por ejemplo, mi hermana se fue a vivir a Colombia, entonces Ya. claro, yo si voy, voy a Colombia, claro, que está allí ella y, bueno, pero mi mujer es argentina, por ejemplo, así que aquí hay una relación con Latinoamérica grande, pero con Chile es menor. Sin embargo, tengo algún contacto con gente en Chile, poeta, un poeta muy querido, Jorge Polanco. Desde luego lo Y, conozco, gran Jorge Polanco, ah, sí, claro, sí, 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 claro. sí, El gran sí, Jorge Polanco ha escrito ensayos sobre Enrique Lin, sobre la poesía y poeta él mismo. sí, Adán, sí, un sí, sí. gusto de haber conversado contigo, fue un placer y Igualmente, está bien. me alegra mucho esta presencia pequeña mía en Chile. Muchísimo. Nosotros también, también Me emociona. nos alegramos y también nos emocionamos de escucharte. Además, en todo lo que nos has dicho hay una invitación a leer al último premio Nobel, una invitación a leer a Irma Kerskes y a otros autores notables que tú has traducido y de luego tus ensayos, algunos de los cuales están traducidos y editados en Chile como Karl Kraus en los últimos días de la humanidad. Muchas gracias, Adán. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar, no ya mañana, porque mañana es feriado, sino el lunes a las 7:30, cuando vuelva a abrir la verja de madera del jardín. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Y recordar que ya comenzó el mes de Francia en Chile, una celebración de la lengua y cultura francófona, inaugurada en la Universidad Bernardo Higgins en colaboración con el Instituto Francés de Chile, la Organización Internacional de la Francofonía, las Embajadas Francófonas, la red Le Français au Chili, TV5 Monde, evento que busca fortalecer los lazos entre Chile y el mundo francófono. Ya estábamos hablando de los idiomas y las lenguas, una lengua que lamentablemente se ha ido perdiendo en Chile francés, pero aquí se intenta recuperar. Muchas gracias a todos y nos encontramos el lunes nuevamente aquí en el jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Universidad Bernardo Higgins, acreditada en nivel avanzado por 5 años. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.